Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, cursos recordatorios de formación con grado, que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablar de las incisiones quirúrgicas en cirugía y podología. Incisiones, intervención quirúrgica de gallus valgus. Entre varios tipos vamos a destacar las incisiones, vamos a hacer tres de cirugía abierta, la A, B y C, una cuarta que es la D, cirugía abierta y de partes blandas, la E que es de cirugía por mínima incisión o cirugía MIS y la F que es de cirugía de partes blandas solo. La incisión normal del gallus valgus en una cirugía abierta es el modelo A, donde se recorre la incisión por encima desde la cola del metatarsiano pasando por la cabeza hasta la zona medial de la falange, para permitirnos al hacer la apertura el tener de frente la cabeza metatarsal. Se puede hacer una variante, que es esta variante, que es la B, para sacar en colgajo, si tenemos que actuar o hacer una osteotomía importante o cualquier fijación en la cola del primer metatarso, pues tendríamos que sacar como un colgajo, lo haríamos así, haríamos la apertura como un colgajo. Esta tercera, que es la C, que sería o bien hacer la apertura como un colgajo o hacer una doble apertura para abrirlo en cuatro planos sobre la cabeza del metatarsiano. O respetando siempre todas estas, la incisión primaria que se realiza desde la cola del metatarsiano hasta la zona medial de la primera falange. Esto lo veríamos ahora cómo sería esa para la incisión de esa cirugía abierta y de partes blandas. Para la incisión de la cirugía abierta seguimos respetando la que va en la zona lateral, como podemos ver desde el cuerpo de la primera falange pasando por la cabeza del metatarsiano hasta la zona casi medial o zona de la cola proximal de el primer metatarsiano. Y entre la cabeza del primer metatarsiano y el segundo metatarsiano haríamos el dibujo de la incisión que se realiza para actuar sobre partes blandas, que serían transposiciones tendinosas o sobre la cintilla de los sesamoideos, como la intervención de McBride, por ejemplo. Esto sería la visión de la simple, que hemos hecho la primera, para ver en el momento que hacemos la apertura cómo efectivamente tenemos ahí la cabeza del metatarsiano y vamos abriendo por planos. La E sería una incisión de mínima incisión o cirugía MIS o cirugía percutánea. Se puede hacer bien por encima de la parte proximal o distal de la cabeza del metatarsiano, del primer metatarsiano. Si vamos a hacer una simple bunectomía, con esta incisión sería suficiente hablar de bunectomía, pero si tenemos que hacer una osteotomía de la falange, de la segunda falange del metatarsiano, la falange proximal a la cabeza del metatarsiano, tendríamos que hacerlo ligeramente más hacia la zona de la articulación metatarsofalángica. Para el gallus valgus, la incisión para la liberación del giro blando solo laterales, haríamos la incisión que hemos comentado antes entre las dos cabezas metatarsales más o menos, para poder llegar a actuar sobre partes blandas y hacer transposiciones de inserción de tendones o de la cintilla McBride. La incisión de cirugía abierta para el gallus valgus sería de esta forma, que llegaríamos desde la mitad a la cara dorsal de la falange hasta el final de la cabeza del primer metatarsiano. Esa sería la incisión para permitirnos hacer una osteotomía o trabajar sobre la zona articular de la articulación de la falange y del metatarso del primer segmento. Esta sería la incisión para cirugía MIS, que sería sobre el cuerpo bien un poco acercado a la
a la cola de la falange en la articulación metatarsofalángica del primer segmento. Esto es la incisión que nunca se debe hacer. Lo pongo aquí porque hay quien todavía lo suele hacer para tratar de llegar a la zona del neuroma de Morton. Esta incisión transversal y distal, ya digo, no se debe hacer porque nos va a causar muchos problemas, nos va a causar muchas cicatrices, nos va a causar queloides, vamos a tener muchos problemas porque en la zona plantar no se debe nunca incidir para hacer las intervenciones del pie. En el neuroma Morton, por tanto, tendremos que hacer una incisión de tipo dorsal que se llega muy bien con una incisión que se haga entre los dos metatarsianos, el tercero y cuarto metatarsiano, que es en la zona donde se suele producir el neuroma de Morton, y llegaríamos hasta la zona plantar desde aquí para poder extirpar perfectamente el neuroma. Esto sería una incisión para hacer un dedo en garra en cirugía abierta. Hemos puesto ahí el segundo y entonces haríamos una incisión que nos dejase la articulación que está en garra liberada para poder nosotros actuar. Esto sería la incisión transversal para hacer las mismas técnicas, pero que vamos a hacer una incisión transversal por si tenemos clara la zona y no tenemos que abrir más zona donde vamos a hacer la intervención. La incisión dorsal abierta del dedo en garra sería así, solamente para hacer una incisión circunscribiéndonos a la articulación que nosotros vamos a liberar. Y si queremos hacerlo de la forma percutánea o cirugía de mínima incisión, cirugía MIS, lo haríamos de forma lateralizada, muy pequeña, donde efectivamente pudiésemos entrar para llegar a la articulación y solucionar el problema. Las tenotomías son incisiones dorsales para la cirugía MIS, que son pequeñas incisiones que se hacen en los tendones, se mete después este pequeño bisturí que utilizamos y se van quitando bridas, digamos, a ese tendón y con eso hacemos que los dedos dejen de estar en garra. Para el juanete de Sastre, la incisión dorsal abierta, sería necesario hacerla desde la zona medial del metatarsiano hasta la zona medial de la falange, de tal forma que así tendríamos una apertura que nos permitiría ver todas las estructuras. La incisión lateral en cirugía abierta sería así, es la más empleada, lógicamente. Y bueno, pues nos íbamos también de la zona medial más o menos, o pasando por el bunión hasta la zona medial del quinto metatarsiano. El juanete de Sastre, la incisión lateral que se hace por cirugía MIS es muy pequeña. Por aquí nos podemos mover a ambos lados en abanico y nos permite, visualizando por medio del fluoroscopio, ver toda la zona y poder hacer perfectamente nuestra cirugía sin ningún problema. El espolón del calcáneo, la incisión medial en cirugía abierta sería sobre esta zona. Vemos aquí como he marcado la cola del primer metatarsiano y donde termina y donde se forma el malleolo de la tibia, el malleolo tibial. De esta forma entraríamos directamente a la zona base del calcáneo. Si la incisión sería por cirugía MIS, es una mínima incisión, más pequeña incluso que la representación de la fotografía, y nos guiaríamos, ya dicho, como el fluoroscopio para nosotros en esa zona practicar nuestra cirugía de mínima incisión. Si queremos entrar, y porque está muy atrasado el espolón del calcáneo, podríamos entrar por la parte plantar posterior en el talón, para hacer una cirugía percutánea. Ya he dicho que las entradas por abajo del plantar suelen ser bastante tal, pero en este caso nos subimos bastante arriba por el talón. Sin embargo, aquí sí tenemos para liberar la fascia una cirugía que se suele hacer con una apertura un poquito en circunferencia
para poder nosotros ver la inserción de la fascia en el calcáneo y de esta forma ir liberando parte de estos tendones que van agarrados al calcáneo y vamos liberando paulatinamente. Es una cirugía que no suele dar muy buenos resultados en el 100% de los casos porque bueno, pues es una cirugía muy aparatosa y que hay que estar mucho tiempo sin implantar. La fascitis sin embargo, hecha por la incisión lateral por la cirugía percutánea es mucho más fácil. El acceso se pueden quitar todas esas bridas de una forma prácticamente igual que con la cirugía abierta y da muy buenos resultados. Muchísimas gracias.